Bienvenidos a la breve meditación de la poderosa palabra de Dios para este día, con el Padre Luis Guillermo García, desde la parroquia de Cristo Rey, en Manizales, Colombia. Estamos una nueva semana en el nombre del Señor. Para todos ustedes, el deseo que estos días siguientes sean llenos del amor, de la presencia de nuestro Dios bueno. Y dejamos atrás el tiempo de Pascua. Comenzamos nuevamente una segunda etapa de lo que conocemos en la iglesia como el tiempo ordinario. Estamos comenzando la 10ª semana del tiempo ordinario. La primera etapa, esas primeras 9 semanas las habíamos vivido desde que terminó la Navidad hasta que empezó el tiempo de Cuaresma, es decir, hasta el miércoles de ceniza. Y ahora retomamos el que es llamado tiempo ordinario porque en él meditamos todo el acontecimiento de nuestro Señor Jesús, toda su vida, sus enseñanzas, sus milagros, sus palabras, todo lo que los evangelios nos van contando al respecto. Invocamos la presencia del Espíritu Santo, ese Espíritu que vino ayer, en el día de Pentecostés, sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia, para que nos ilumine y nos guíe siempre en esta palabra que escuchamos. No podíamos comenzar esta etapa del tiempo ordinario de otra manera más bonita. El evangelio que se nos propone para la Santa Misa es el inicio del Sermón de la Montaña. San Mateo, en el capítulo 5, los primeros 12 versículos, las muy conocidas bienaventuranzas. Al ver al gentío, Jesús subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan, digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de San Mateo ciertamente se nos presenta al Señor Jesús como el nuevo Moisés. Por allá en el libro del Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo iba a entrar en la tierra prometida, ya estaban ahí en el umbral de la tierra prometida, Moisés les da una serie de discursos en nombre de Dios, de qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que evitar para llevar una vida acorde con la voluntad de Dios. Lo que nos encontramos en el Evangelio de San Mateo es lo mismo, una serie de discursos dichos por el Señor Jesús, en los cuales hay para nosotros que somos sus discípulos todas unas exhortaciones, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos de evitar para ser obedientes al plan de nuestro Dios y para poder aspirar a ese reino, a la salvación. El primer discurso de nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo es ciertamente extenso. Son los capítulos 5, 6 y 7, 3 capítulos del Evangelio de San Mateo. Capítulo 5 a capítulo 7, conocido como el Sermón de la Montaña, porque inicia con esto que acabamos de escuchar. El Señor Jesús, al ver el gentío, subió a la montaña, se sentó y empezó a enseñarles. Y de esas enseñanzas que dijo allí, quedaron 3 capítulos en el Evangelio de Mateo. Nosotros acabamos de escuchar el Evangelio para la Eucaristía de hoy. Son simplemente los primeros 12 versículos de ese capítulo 5 de San Mateo, y son las famosas bienaventuranzas. La alegría, ¿dónde está?
el enseñarnos en qué consiste la verdadera felicidad. Es muy especial que si el Señor va a dar una serie de exhortaciones, de normas, de enseñanzas, de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que evitar para ser verdaderos discípulos, lo primero sea en torno a la felicidad. Nos muestra con eso la palabra que al fin y al cabo todo en nuestra vida tiene que girar en torno a esta realidad, y así es. Si algo caracteriza al ser humano, a todos nosotros, es la búsqueda de la felicidad. El problema es que muchísimas veces la buscamos donde no está. La buscamos en realidades que no nos traen la verdadera felicidad, sino una falsa felicidad, a lo mejor momentánea, a lo mejor placeres de un momentico, de chispazos, pero muchas veces no somos verdaderamente felices. Para ser felices, nos dice hoy el Señor, hay que ser pobres, desprendidos, en el sentido de soltarnos plenamente en manos de Dios. Es lo primero. Lo segundo es la justicia, es decir, justicia que lo hemos hablado nosotros aquí en este espacio, justo en la palabra de Dios es el que es obediente a su plan, el que cumple con lo que Dios quiere, el que sigue como las instrucciones del Señor al pie de la letra. Ese es el justo para la palabra de Dios. Entonces, si nosotros somos desprendidos, si nos soltamos en las manos de Dios, si no nos aferramos a tantas cosas banales y si tratamos de ser obedientes a Él, entonces ahí empezaremos a encontrar la felicidad. Felicidad no de un momentico, felicidad no de unas horas, felicidad no de unos días, felicidad de la vida, de siempre, de vivir alegres. Pero para ser felices y vivir alegres tenemos que tener verdaderamente al Señor con nosotros. Al final de las bienaventuranzas dice, alégrese y regocíjense porque será grande su recompensa en los cielos. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar y es a lo que tenemos que aspirar. A la alegría eterna, a los bienaventurados, allá en el cielo, estar cerca del Señor, estar sentados a la mesa celestial, ocupar una habitación en la mansión del cielo. Si nosotros todos los días somos obedientes al plan de Dios, si nos soltamos en sus manos y entendemos que el que a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta, si entendemos eso, seremos felices aquí, pero sobre todo tendremos una alegría para la vida eterna. Alégrense y regocíjense porque será grande su recompensa en los cielos. Ahí está la clave de todo. Bienaventurados. Bienaventurados nosotros que escuchamos la palabra de Dios, bienaventurados nosotros que buscamos la gracia en los sacramentos, bienaventurados nosotros que nos esforzamos cada día por agradar al Señor. Alegrémonos y regocijémonos porque podemos alcanzar el reino celestial. Señor Jesús, una nueva semana que comenzamos en tu nombre, este tiempo que nos regala nuestra Santa Madre Iglesia, este tiempo litúrgico, te pedimos que nos vayas llevando de tu mano, que nos permitas vivir la verdadera felicidad porque estamos contigo y si estamos contigo nada nos falta. Bendícenos en este día, nosotros, nuestra familia, nuestros proyectos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Ahí está nuestra felicidad. Seguimos orando por ustedes en nuestro altar, los queremos mucho y recuerden que hoy, con mucha alegría, precisamente retomamos nuestro maravilloso mundo de la Biblia, nuestro curso bíblico, 7 de la noche todos los lunes, por este canal de YouTube. El que no lo pueda ver en vivo y en directo, la enseñanza queda allí subida. Los queremos. Mil bendiciones.